Quiero darle la bienvenida a todos nuestros suscriptores y auditores y no sé si llamarlos televidentes, pero tenemos una jornada muy entretenida hoy con dos temas importantes. Uno que nos va a presentar nuestro panelista habitual Fernando Mujica y después una presentación sobre motores recíprocos que lo hará Jaime Telles, que es ingeniero aeronáutico y profesor en propulsión. Nos acompaña también hoy día Sergio Wilhelm, que también es nuestro panelista recurrente, secretario general del Colegio de Ingenieros. Así es que sin ir más y en beneficio del tiempo, Fernando, por favor, tú tienes el poder ahora. Perfecto. Vamos a presentar. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco del informe preliminar del accidente del MD-11 de UPS que ocurrió recién, el 4 de noviembre, en Estados Unidos, y que este informe preliminar salió el día de ayer, publicado en Estados Unidos. El, eh, El accidente, básicamente el 4 de noviembre, un avión McDonnell Douglas MD-11F, la F porque es carguero, de la empresa UPS, que es una empresa de carga famosa junto con FedEx, al despegar de la pista 17 derecha del aeropuerto de Louisville, Kentucky, sufrió un accidente cayendo al final de la pista sobre unas construcciones. Fallecieron lamentablemente los tres pilotos de la tripulación del avión. Como es carguero, para la gente que nos está viendo, normalmente van solamente dos pilotos, pero cuando los vuelos son largos, este avión iba con tres, porque era un vuelo directo desde Louisville a Hawái. Louisville es súper importante porque es donde tiene UPS su base de operaciones, en Estados Unidos. Y además fallecieron 11 personas en tierra. Además, hay otras 23 personas que sufrieron lesiones de diferente tipo. 4 días después del accidente, la FAA, el 8 de noviembre, emitió una directiva de aeronavegabilidad, una D, así se llama, de emergencia, mediante el cual ordenaba dejar en tierra todos los aviones MD-11 y MD-11F hasta realizar una inspección que no, en ese momento no se especificaba, todavía no se especifica. Unos días después se amplió este AD y dejaron a los aviones, a los aviones que haya todavía, DC-10, también en tierra. El avión MD-11 fue hecho por McDonnell Douglas. Hoy día McDonnell Douglas lo compró Boeing, por lo tanto Boeing se hace responsable de los aviones. Y el MD-11, por eso es McDonnell Douglas, es un avión similar al DC-10, que es un avión que fabricó la compañía Douglas, que fue el último avión grande que ellos fabricaron como Douglas. Y bueno, como decía yo, el 19 de octubre, el día de ayer, la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que es la que realiza todas las investigaciones de los accidentes, no solamente de aviones, sino que de trenes, de choques de barcos, etcétera, emitió un informe preliminar del accidente que vamos a analizar ahora. Ellos en el informe mostraron, en primer lugar, unas fotos del, de un video del, ¿cómo se llama? Del aeropuerto. Aquí se ve en la carrera de despegue, aquí se ve la carrera de despegue en el número 1, el avión en la posición
cuando está en el momento de lo que se llama rotación, en que rota la rueda de nariz primero, y en la foto 2 se puede ver lamentablemente ahí, en esa parte, cómo el motor izquierdo, el motor número uno, empieza a salirse del ala. Mm. En la foto número 3 aquí podemos ver el motor ya saliéndose completamente del ala y se empieza a generar un incendio. El incendio es básicamente porque obviamente el motor está tirando gases calientes y seguramente como lo que rompió el motor al salirse dejó corriendo el combustible hacia afuera. Ahí se podría ver, incluso aquí se puede ver eh, detrás del avión una especie de nube que es básicamente el combustible saliéndose para atrás. Mm. En la foto 4 que es bastante llamativa con lo terrible que es, se ve que el motor ya tiene su propio movimiento y empieza a moverse fuera del avión. Lo increíble, todo el mundo, cuando encontraron el motor, lo encontraron al lado, siguiendo el motor izquierdo, lo encontraron al lado derecho de donde estaba despegando el avión. Y esta es la razón, porque se salió y obviamente tomó su propio rumbo, casi Mm. como un cohete, casi como un cohete. Acá en la foto 5 vemos que el motor ya nos sigue volando solo, acá en esta parte, y el avión empieza a perder ya control. Lamentablemente, bueno, no lo dice el informe de hoy día, pero uno puede ver que el fuego que hay aquí puede haber afectado el motor 3 que es el que va en la cola, Mm. ¿ya? Y posiblemente si es que ese fuego lo succionó el motor, Mm. podría haber, el motor 3 no haber Flame out. eh, funcionado como corresponde. Mm. Pues, Fernando, una Y- pregunta. Hasta ahora solamente se ha detectado que el motor se desprendió del pilón o también desprendió el pilón como es- el accidente del Eso es lo que DC-10. voy a mostrar, eso es lo que voy a mostrar ahora. Ya, ¿Ya? Pero estas fotos son las primeras que... ya. A ver, bueno, lo primero que vamos a hablar es que el MD-11 es un avión equipado con tres motores General Electric CF6-80. El motor izquierdo y el derecho están fijados a la parte inferior de los pilones. Voy a mostrar una fotito. Y en cada uno de ellos en la parte inferior de cada ala. Y el motor central está fijado en la base del estabilizador vertical en la cola. Mm. Ya, los pilones izquierdo y derecho se fijan a sus respectivas alas mediante un mamparo de montaje delantero y un conjunto de elementos de encaje y un mamparo trasero. Aquí tengo un dibujo que fue el que publicó la NTSB basado en dibujos de Boeing. Ellos hablan de Boeing porque obviamente estamos hablando es la empresa que está a cargo del tema. El, el motor va puesto ahí. A ver, este es el motor uno, el motor 2 y el motor 3 que va en la cola. Los motores uno y 2 tienen este tipo de anclaje. El motor mismo se ancla en estos puntos de aquí, ¿ya? O sea, el motor va afirmado de acá, ¿ya? El, el pilón, que es este, va afirmado al ala con con dos mamparos. Este es el mamparo delantero y este es el mamparo trasero. Y vamos a hablar del trasero porque ese es el que generó el daño. El mamparo trasero tiene, aquí está la parte aquí se ve, esta es la parte que va en Pilón. en el pilón, y aquí arriba lo que le llaman la wing clevis, la que está marcada aquí con puntitos, este es el ala. Y la unión
Es básicamente la unión con dos componentes que se apretan y entre medio va un cojinete o rodamiento esférico, ¿ya? Podríamos, si necesitamos volver, vamos a volver a esta imagen. Aquí vemos, aquí vemos una foto de una instalación típica. Aquí está, la parte que va en el pilón. Esa flecha indica que para allá está la nariz del avión. Estos son las orejas, la delantera y la trasera del pilón. Y este es las orejas, más que una oreja, es un componente bastante fuerte del ala. Y este es el perno que afirma este tema, Mm, ¿ya? Si volvemos atrás, es esto de acá. El perno va al medio ahí. Y el mm, perno va con este rodamiento específicamente para evitar que sea una estructura rígida. Así encontraron las piezas. Esta es la pieza del pilón. Aquí está el pilón. Aquí está estas dos orejas que se afirman arriba. Y aquí se puede ver que esta es la oreja delantera, esta es la oreja trasera. Y aquí está quebrado. Esto es lo que se quebró. Y esto que se quebró hizo que, al quebrarse la parte trasera, si se acuerdan la foto, para dónde salió el motor, eso significa que el motor se cayó el perno trasero, no se cayó el perno en todo caso, pero se cayó la parte trasera y ahí por mm, eso el motor salió hacia arriba y no, si se hubieran caído los dos pernos con los que estaba firmado, habría quedado en la pista. No, pero aquí salió hacia arriba. Y al salir hacia arriba, obviamente, dañó el ala y todo. mm, Todavía no se sabe bien todos los daños que han tenido, pero aquí está la parte, la parte del ala, la parte del ala que encontraron. Ustedes ven que el perno no pasó nada. Los pernos de aviación normalmente es lo último que se corta. Y aquí ustedes pueden ver que el perno se mantuvo hasta el final. Aquí está el rodamiento esférico, mm, cómo quedó. Aquí a la derecha está un rodamiento esférico nuevo. mm, Así es permanentemente. Aquí está como quedó. Y ustedes ven que las orejas de amarra en el ala, que esto es lo que va en el ala, por eso se llama el wing clevis, no se rompió nada, tampoco se rompieron los pernos que sujetan esta pieza al ala. Aquí, después de la limpieza inicial de la superficie de fractura, aquí se puede ver lo que vimos recién en la foto anterior. Aquí está el pedazo del rodamiento esférico. Esta es la oreja, las dos orejas donde entra en las orejas del pilón. Y claramente el daño es en las orejas del pilón. mm, Incluso un análisis metalográfico inicial que hicieron, detectaron evidencias de grietas por fatiga y además sobrecarga. O sea, esto de acá son grietas por fatiga. mm, El análisis, y hasta aquí llega el análisis de este preliminar, o sea, encontrar esto a menos de un mes del accidente es un avance muy, muy bueno, sobre todo porque permite además ver qué acciones hay que hacer para evitar que pueda ocurrir esto en el resto de la flota que todavía está fuera de vuelo. mm. Esto afecta principalmente a UPS y a FedEx, las dos más grandes compañías de
de carga aérea en el mundo, en una época terrible para la gente que tiene que traer cosas de todo el Así es. resto del mundo, moverlas antes de la Pascua, digamos. La, la NTSB además hizo un análisis del mantenimiento del avión, que lo voy a leer aquí, vámonos rápido, eh, en el último tiempo. Al momento del accidente, la aeronave había acumulado un total de 92.000 horas de vuelo y 21.000 ciclos. Los ciclos, para la gente que no sabe, en estos aviones básicamente son despegues y aterrizaje. ¿Ya? O sea, claramente esto demuestra que estos aviones son básicamente de largo aliento, de tiro largo. O sea, estamos hablando de, no sé, pues, que estamos hablando de casi 1.000, de un ciclo por cada 9 horas de vuelo, más o menos. Así, a ojo de buen varón. La, mantenía un programa de mantenimiento bastante riguroso y la revisión de las tareas de inspección del soporte trasero del pilón izquierdo, que eso es lo que falló, eh, cosa mantenía una periodicidad de 72 meses y la última vez que se revisó fue el 28 de octubre del 2021. La tarea de lubricación de los brazos de empuje del pilón y los cojinetes, digamos, o, o rodamientos esféricos corresponde cada 24 meses o 4.800 horas y esto se hizo por última vez el 18 de octubre, recién. Una inspección detallada especial de las orejas del soporte trasero del pilón izquierdo habría vencido deberían vencer a las 29.000 ciclos, ¿ya? Y el soporte de la horquilla en la ala izquierda a los 28.000 ciclos. Mm, Hay que considerar que recién tenemos 21.043 ciclos. mm. O sea, realmente esos trabajos de inspección detallada, que seguramente por la experiencia que tengo significan desarmar varias cosas y por lo tanto lo que ha ahorrado mucho tiempo, estamos hablando que le quedaban todavía 7.000 ciclos de 7.000 ciclos, estamos hablando de 7.000 aterrizajes. Mensaje. Eh, para cerrar este tema, creo que esto va a permitir definir bien las acciones a la FAA para ver cuándo va a liberar la flota de nuevo para que siga operando. No sé si hay alguna consulta. O sea, esto salió ayer, ¿ah? O sea, fue Ayer. súper Yo nuevo. voy a aportar algo más, algo interesante. En el año 1979, un MD-10 sufrió el mismo problema. Murieron 273 personas, 271 en el avión y 2 en tierra. Fue el accidente más grave que ha tenido los Estados Unidos. Era el American Airlines 191 y se le Sí, desprendió también el motor izquierdo. Al Así principio es. pensaron que era el perno, pero después se dieron cuenta de analizar las acciones de mantenimiento que hacían una mala acción de mantenimiento. ¿Qué es lo que exacto. hacían? En vez de desmontar el motor del pilón, desmontaban el pilón y el motor con un conjunto completo del ala. Y Mm, al montarlo, lo hacían con máquinas que no estaban previstas y se dañaba la unión del pilón al ala. mm. Eso generó una grieta y finalmente se desprendió el motor. El Así es. problema en los motores no es menores. ¿Por qué? Porque los motores producen sustentación. De hecho, está el caso Mm, del 737 MAX, que producía tanta sustentación en el despegue que Boeing dijo, vamos a tener que inventar un mecanismo para que baje la nariz y no complicarle tanto la acción al piloto de que se le sube la nariz por un motor tan grande con un avión que no ha cambiado mm, y le pusimos un LEAP 1, ¿cierto? Y levantaba la nariz. El problema fue que el MCAS estaba conectado al AOA y el AOA, cuando fallaba, ¿cierto? Generaba que efectivamente el computador decía baje la nariz, po. Por supuesto, el Ah, computador le ganó al piloto, a dos pilotos y se murieron 500 y tantas personas. mm. Es decir, este problema no es nuevo, Así siempre ha es. estado. Lo que pasa es que muchas compañías le bajan el perfil al Mm, tema y los mantenimientos que se realizan, ¿cierto?
quizás no son tan rigurosos como deberían ser. No, no conozco el caso específico de UPS, no, no tengo mayores conocimientos de ese caso, pero sí en el caso de American quedó detectado que fue un problema de mantenimiento más bien de las piezas, pero no es un tema nuevo. Eso es lo que Mm. quería aportar. Mm. Sí, efectivamente, Jaime, y las consecuencias fue en ese accidente que el motor bloqueó líneas hidráulicas y por lo tanto las fuerzas aerodinámicas retrajeron el slat de a la izquierda y mantuvieron extendida a la derecha, por lo tanto hubo una diferencial entre la sustentación de la izquierda y derecha y por lo No. tanto comenzó a rolar el avión y de ahí a 110 grados se destruyó. No, efectivamente, y lo que tú dices no es nuevo y llama mucho la atención de que a lo mejor no se tomaron todas las medidas precautorias y con la debida, voy a decir, anticipación y también ser un poco conservadores, es decir, aumentar la cantidad, la frecuencia de inspecciones. Es terrible. Bueno, eh, Fernando, lamentable Bueno, este accidente. estamos hablando que pasó hace 46 años ese Sí, accidente. O sea, estamos hablando exacto. de que la gente, o sea, 46 años es mucho tiempo y seguramente, como dices tú, no, la cultura de ese accidente, la gente Se ya perdió. Ya se perdió, ¿no? no está trabajando, así de simple. No, 45 o años se sea, arruina ya, todo. Mm, Tremendo. Claro, yo por eso creo que Oye, siempre es bueno en las compañías ver la historia. Es súper importante la historia, por Sí, eso que en mi ramo de propulsión siempre tomo un punto muy importante, la historia, porque se repite. Y hay casos muy clásicos. Por ejemplo, en los años 70 casi mm, quebró Rolls-Royce porque hizo mm, un motor que no tenía avión. Hoy en día hizo el Ultrafan y tampoco tiene avión. La claro. misma historia. Está con serios problemas Rolls-Royce. sí. Perfecto. Eduardo, Sí. sí, mira, solamente para precisar el tema, porque Fernando ahí mencionó las cifras de las horas de vuelo y los ciclos. Ujú, En el fondo, si nosotros dividimos los ciclos por las horas de vuelo, al revés, la hora de vuelo, digamos, los ciclos da 4,41 horas promedio. ¿Ya? mm, Ese es más o menos eh, un ciclo de cada 4 horas 42. Eso más o menos, efectivamente, a la velocidad del avión son aproximadamente, estamos hablando de 3.000 kilómetros sí, de navegación, digamos, para ya claro. aterrizar Promedio. o despegar. Mm, Y lo otro importante, que la inspección de 24 meses, que es solamente una lubricación, no permite detectar, aunque vayan con una lámpara, etcétera, mm, Claro. ¿verdad? Visualmente las grietas por fatiga. Eso también es un dato de la causa nomás, el hecho que se había hecho una inspección en el área, pero no es para detectar. La mm, fractura por fatiga o la trizadura por fatiga se detecta con líquidos penetrantes o con algún otro medio no destructivo, sí. que es mucho más exhaustivo, digamos, para el área. Probablemente Y la hay que recomendación desarmar, y hay ahora, que desarmar. claro, Sí. probablemente la recomendación ahora de tanto el fabricante o no hacer los 6 años que se hacía esa inspección del elemento este, lo van a disminuir a la mitad y eso no me queda la menor duda, cada 3 años, Sí. ¿verdad? Dado que efectivamente tiene la particularidad de ser una fatiga, Mm, ¿verdad? Producto de vibraciones y otros elementos que hay ahí. Y lo otro muy importante también son los procedimientos de mantenimiento. Yo recuerdo también el caso de un accidente de un avión similar, ¿verdad? Que tenía 2 puntos de- de amarre, digamos, del motor, y si uno lo dejaba solamente 24 horas colgando de un solo punto de amarre y llegaba al día siguiente, se producía una elongación del perno y provocaba, digamos, una microgrieta. mm, Y eso también es importante ver cómo se hace el mantenimiento también o los cambios de motor y cómo se soportan los motores hasta que estén con todos sus pernos de amarre completamente torqueados, mm, ¿verdad? El torque es muy importante en esto para que realmente veas si el motor está afianzado al punto de anclaje, como en este caso el montante o el descanso ese que tenía, cónico, que el mm, rodamiento que mencionaba Fernando. Eso para tener más o menos como precisar los Sí. puntos que abarca una inspección y estos temas anexos.
Gracias. Sí, no, muchas gracias, Sergio. A lo mejor una solución que voy a decir es un poco radical, va a ser tener que cambiar las piezas, porque efectivamente la fatiga es muy difícil predecirla, muy Ya. difícil. O sea, cuando hay grietas ya es tarde, ¿m? Ya están creciendo, por lo tanto, lo más probable es que tengan que tomar la decisión de cambiar la pieza por piezas nuevas, que va a ser la única forma de garantizar cierta seguridad. El Bueno, tema, el, el- el Eduardo, tema, el tema, el Fernando. tema, sí, el no, tema perdona, aquí va a ser que estos aviones son tan más antiguos Mm, que ¿cómo se llama? Que no sé si tendrán el valdrá la utilaje pena. para hacer esas piezas, pues. Sí, es cierto, un buen punto. por Sergio. lo que pudimos ver ahí justamente por la antigüedad, como dice Fernando, y las fotos que mostró, montante, digamos así, va afianzado al ala por remache. Mm, Y cada vez que uno remueve remaches, sobre todo en el área de la viga, hay que hacer un escareado. Y eso significa pérdida de agrandar vida. los orificios. Mm, Entonces, cambiar las piezas, sí, pero ¿cada cuánto tiempo? Eso va a ser lo difícil para el fabricante. Y lo otro Exacto. es cambiar justamente los remaches por otro tipo de perno, que sea Highland. mucho más fácil sacar y volver a colocar y no tener que poner insert y otros elementos Mm, que estructuralmente sobrepasan los orificios de diseño así que es. tienen las vigas. Mm, así es. Ya, muchas gracias porque ahora tenemos una presentación de motores recíprocos. Así que, Jaime, por favor, tienes la palabra. Ok, voy a comenzar la exposición. No sé, un segundo, voy a compartir. Compartir acá. Compartir. ¿Se puede ver bien? Sí, Sí, perfecto. Ya. Ponerlo en A modo ver. presentación, sí, Fernando. Sí, lo voy a colocar en modo de presentación. Jaime, No, perdón. no me resulta Jaime. en modo de presentación. Ahí sí. Sí. Ahí sí me Ya. resulta en modo de presentación. Un segundo, por favor. Ahí voy a abrir esta. Bueno, lo que yo voy a hacer en este caso, voy a presentar, ¿cierto? Una introducción a los motores recíprocos en realidad. Y voy a partir con este motor, el motor, el R4360, que fue el mayor motor recíproco que se construyó durante la Segunda Guerra Mundial por Pratt and Whitney, que se llamaba el WASP, el Mayer WASP R4360, y producía 4300 HP. Mm, Importante notar que tenía 28 cilindros, si no me equivoco eran 7 en 4 hileras, y era un tremendo motor. Ahora, si consideramos que si necesitáramos colocar estos motores para mover, por ejemplo, un 747 que tiene cuatro motores de aproximadamente 53.000 libras cada uno, para hacer lo mismo que esos cuatro motores tendríamos que colocar 23 de estos motores en el ala, mm, cosa que es imposible. Por eso los turborreactores, digamos, vinieron a suplir a este tipo de motores recíprocos. Bueno, básicamente lo que se va a presentar de acuerdo a la agenda es una introducción, presentación del expositor muy cortita, las referencias que utilicé, vamos a entrar en el tema de los motores recíprocos y después qué es lo que hay que retener. Bueno, el expositor, soy Jaime Telle, profesor de termodinámica y propulsión en la academia hace 23 años, y las referencias que utilicé fue el Jeppesen, el Power Plant Textbook, que es de Jeppesen del 2011, que es un clásico. También el Aircraft Propeller and Control, también de Jeppesen, que también es un clásico, y por supuesto, casi todas las imágenes las saqué de Google. Y esta imagen, eso sí se va a recordar, Fernando Mujica, porque esta se la saqué de su presentación. Y siempre doy crédito a las personas que, digamos, de las cuales obtuve algo. Y aquí fue la que me proporcionó don Fernando Mujica en su presentación, que él estuvo en el lugar, ¿cierto? Que Sí. el 17 de diciembre de 1903, ¿cierto? A las 10:35 am, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, donde corre con mucho viento, voló el Flyer 1 y por supuesto estaban detrás de esto los hermanos Wright, que estuvieron 5 años trabajando en el tema, que al principio se dedicaron a las bicicletas y después se dieron cuenta que en realidad las bicicletas no iban a traer ningún avance más significativo del que ya tenían y que en realidad la aviación era lo que iba a cambiar la historia. Algunos aspectos importantes es cuánto vale un motor, cuánto vale un motor recíproco hoy en día. Yo puse algunos que eran new rebuilt y algunos new. En el caso de los motores Lycoming, ¿cierto? Todos los más conocidos son de la serie
300, ¿cierto? El 320, el 360, de 160 y 200 HP, que valen del orden de los entre 40.000 y 50.000 dólares. Después los 550, que valen del orden de los 60.000 dólares. Después los 580, que valen del orden de los 70.000 dólares también. Y después los 720, que valen del orden de 75.000 dólares. Están los Continental, que están muy a la par de los otros. Y después vienen los motores Rotax, que eso sí tienen un cambio significativo, pese a que tienen menos HP, valen casi la mitad de lo que valen los otros motores. Y estos son nuevos más encima. Entonces, aquí podemos ver que la industria americana, con los motores Lycoming y Continental, ¿cierto? Está siendo, digamos, seguida muy de cerca por los motores Rotax, que son pequeñitos todavía, hasta 160 HP, pero en el futuro los pueden alcanzar. Y el problema es que son más eficientes. Entonces, yo creo que deben estar preocupados Lycoming y Continental por lo mismo. ¿Ah? Bueno. Y aquí tenemos el concepto de motor, ¿cierto? Que un motor es la parte de una máquina capaz de hacer funcionar un sistema, transformando algún tipo de energía. Puede ser eléctrica, puede ser de combustibles fósiles, que es muy común, atómica o vapor. Y esta la transforman en energía mecánica para realizar un trabajo. En el caso de los motores recíprocos, ¿cierto? Transforman energía química, ¿cierto? O de combustibles fósiles para mover normalmente una hélice o en algunos casos también un rotor de un helicóptero. Y en las aeronaves equipadas con motores recíprocos, eh, el funcionamiento de este motor, ¿cierto? Básicamente lo que hace es transformar movimiento alternativo en movimiento rotatorio. En cualquiera de los dos casos, ya sea para un helicóptero o para una aeronave, digamos de ala fija. El concepto de motor térmico es bien importante, ¿cierto? Porque es una máquina térmica, lo que hace es transforma calor en trabajo. ¿Y qué es lo que, qué es lo que busca? Es un foco caliente, un foco frío, ¿cierto? Y esta diferencia de temperatura hace finalmente que a través de distintas maquinarias, ¿cierto? La transformen en trabajo. Eso es lo básico de un motor térmico. Y en el caso de combustión interna, ¿cierto? Es un motor térmico que parte de la energía liberada en quemar un combustible, en este caso es el APGAS, ¿cierto? O el diésel, ¿cierto? Se transforma en trabajo. En otras palabras, en movimiento. Ahí tenemos el caso de un motor radial típico, ¿cierto? Que tenemos los cilindros, ¿cierto? Montados en forma circunferencial y en la parte central se encuentra, ¿cierto? El eje que finalmente mueve la hélice. Ahora, dentro del motor a combustión interna hay que fijar algunas cosas que son importantes y algunas personas que están olvidadas en realidad en la historia, ¿ya? Entre 1960 y 1860, perdón, y 1900 hubo varios desarrollos de motores a pistón alternativos que quemaban combustible dentro de cilindros. Y el primero, en realidad, el primero en hacer un motor a pistón alternativo fue Samuel Morey de los Estados Unidos en 1826, un ex oficial de ejército que desarrolló un motor a combustión interna, que justamente este caballero nunca apareció en la historia. Mm. Pero esta máquina quemaba una mezcla de alcohol y trementina que combinaba con aire, ¿cierto? Y teniendo un carburador, hacía mover unos pistones, ¿cierto? Y finalmente esta máquina desapareció. Nunca nadie la consideró, ¿cierto? Pero se atribuye que estos fueron como los primeros inicios para construir el motor de un automóvil. Después, en el año 1858, aparece Lenoir en Bélgica, que patentó un motor de pistón de doble efecto que funcionaba con gas de hulla y lo aplicó a un vehículo de tres ruedas con el que recorrió 80 kilómetros en 1862 y también este hombre desapareció. Estos dos hombres fueron muy importantes en su momento, pero los dos nunca quedaron en la historia y poco se les menciona. Y ahí está el motor en este caso, del último, del francés. Y después apareció otro que fue, perdón, del belga. Y después apareció Rochat en Francia, que él describe un ciclo termodinámico de cuatro tiempos, que patenta en el año 1861, pero como no tenía dinero este caballero, rápidamente sus publicaciones, digamos, pasaron al ámbito público y todo el mundo las podía tener, digamos, a la mano. Y en 1864, Marcus, en Austria, ¿cierto?, creó un motor de combustión interna de gasolina que lo instaló en una carretilla en 1870 y luego en un coche en 1889
y este vehículo desapareció hasta que en 1950 alguien encontró en un sótano este aparato y todavía funcionaba. Estamos hablando que habían pasado casi más de 60 años. Pero estos tipos nunca aparecieron en el cuadro de nadie. Marcus, Rochat, Mm. Morey, desaparecieron de la historia. Y este otro tipo sí que aparece en la historia, que en 1876, Nicolás Otto, de Alemania, que patentó el motor de cuatro tiempos, de admisión, compresión, ignición y escape, ¿cierto? Y hoy prácticamente todos los motores recíprocos de buques, aviones, motocicletas y aeronaves Mm. utilizan este ciclo de Otto, que dicho sea de paso, ya había indicios de un ciclo similar en otros autores. Mm. Y más tarde, ¿cierto? En 1887, Daimler, de Alemania, ¿cierto? Inventó el primer motor de gasolina moderno con cilindros verticales y carburador. Y luego, ese mismo año, ¿cierto? Benz vendió sus primeros automóviles a gasolina. Entonces, lo que hizo Otto fue dar el ciclo de cuatro tiempos y Daimler y Benz llevaron ese ciclo teórico a la práctica y lo vendieron finalmente y le fue bastante bien. Hoy día, digamos, Mercedes-Benz viene de Carl Benz, de Alemania. Bueno, y ahora pasemos al ámbito de la aviación. ¿Cómo se utilizan los motores de combustión interna en la aviación? Bueno, en 1901, Langley, en Estados Unidos, construyó un avión propulsado por un motor a gasolina que nunca voló. En realidad era muy pesado, entonces no hubo caso, no voló jamás. El motor era gasolina de cinco cilindros en línea que propulsó a una aeronave que se llama aeródromo y posteriormente fue modificado, ¿cierto? Para crear un motor más potente, pero tampoco pudo volar este aparato porque finalmente el motor, la relación peso-potencia era muy baja, entonces no dio fruto. Sin embargo, donde dio fruto fue en el caso de los hermanos Wright. ¿Y por qué? Porque ellos conocieron a Taylor, que era un mecánico muy avesado, que hizo un motor en línea, que fue el que finalmente propulsó al Flyer 1, ¿cierto? Y que tenía algunas características que eran bien interesantes. Por ejemplo, este motor tenía un cárter de aluminio, que lo hacía bastante más liviano. Era de cuatro cilindros, ¿cierto? 12 caballos de fuerza, y con este sí lograron volar por primera vez un avión. Y fue el caso de los hermanos Wright. Ahora, dentro de los motores recíprocos, y ya pasando a temas de materia, ¿cierto? Hoy en día la aviación general se mueve con motores recíprocos de 4, 6 u 8 cilindros y los combustibles utilizados son el avgas y el diésel, pero el más utilizado en realidad es el avgas. El tipo de enfriamiento más estandarizado es el aire para los motores Lycoming y Continental, aire y líquido en el caso de los motores Rotax, ¿cierto? Y en algunos casos muy precisos es puro líquido, ¿cierto? Básicamente los motores de la Segunda Guerra Mundial, grandotes de en B, que requerían refrigerar los últimos cilindros, ¿cierto? Con líquido, necesariamente no tenían otra posibilidad. Ahora también se clasifican de acuerdo a la posición de los cilindros con respecto al cigüeñal, si van sobre el cigüeñal o bajo el cigüeñal, y también si son en línea, rotatorio, radial, en B, en H, y una pila de configuraciones más que salieron sobre todo entre los años 1910 y 1945 aproximadamente. Ahora, cabe señalar que los motores rotatorios, digamos, pasaron a la historia rápidamente porque en ellos el motor y la hélice se movía en forma conjunta a la misma velocidad. Y uno puede entender que eso producía muchos problemas a los pilotos. Bueno, los motores en línea tienen cilindros par alineados en una sola fila, ¿cierto? Y existen, pese a que existen también motores en línea con cilindros impares, pero son raros. En realidad casi todos son pares. Tiene un área frontal reducida que ofrece menor resistencia aerodinámica. Si el cigüeñal está ubicado sobre los cilindros, ¿cierto? Es un motor en línea invertido y su característica es que tiene un tren de aterrizaje corto, que era importante porque si tenían un tren de aterrizaje largo, ¿cierto? Que el cigüeñal está abajo, ¿cierto? Hacía que la aeronave fuera más pesada. Tiene una relación peso-potencia baja también y por eso duraron un poco, digamos, en la aviación y eran refrigerados por aire o por líquido. La mayor parte de ellos en realidad era por líquido, porque sobre todo la refrigeración de los últimos cilindros era súper, súper compleja.
Y ahí tenemos un caso, ¿cierto? El motor en línea de Mercedes, ¿cierto? El D2, que era un motor pesado todavía, pero que rendía sus frutos para lo que era la tecnología de esa época. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial se hizo evidente que los motores en línea eran demasiado pesados para la potencia que ofrecían y los diseñadores necesitaban un motor más ligero, potente, barato y fácil de producir en grandes cantidades. Y ahí apareció el motor rotativo, que en realidad este motor rotativo, ¿cierto? Tenía los cilindros distribuidos en forma circular en torno al cárter, ¿cierto? Y al medio estaba la hélice. El problema de este avión es que la hélice estaba atornillada a este conjunto y este motor en particular giraba digamos, el motor giraba a la velocidad que gira la hélice. ¿Cuál era el problema de eso? Que producía efectos giroscópicos enormes que finalmente complicaban mucho las operaciones del piloto. Además, eran refrigerados por aceite de resino, que producía olores repugnantes. Y además, sobre los 350 grados Celsius, ¿cierto? Se encendían las cuestiones, se quemaban, digamos, parte de los motores, se encendía el tema y se caía el avión porque se encendía todo el avión, finalmente. Así que no duró mucho en la historia de la aviación el motor rotatorio. Pero dio paso a los motores que eran los motores radiales, que eso sí que fueron muy interesantes y se desarrolló muy bien hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Desde 1920, con la Wright Aeronautical Corporation, que junto a la Armada de los Estados Unidos desarrolló este tipo de motores de 5, 7 y 9 cilindros. ¿Qué tenían estos motores? Eran súper fiables, tenían muy buena refrigeración por aire, ¿cierto? Eran un poco pesados, ¿cierto? Pero fueron un medio de propulsión muy utilizado hasta la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, el motor más grande que se construyó de este tipo de motores, digamos de los motores recíprocos, fue justamente el que desarrolló Pratt & Whitney, que yo les mostré al principio de esta presentación. Ahora, eh, el único problema que tenían estos motores y por los cuales después se dejaron de producir fue que en la parte baja de los cilindros se acumulaba aceite cuando estaban mucho tiempo detenidos. Entonces, tenían que tener mucho cuidado a la persona que los pusiera en marcha de girar la hélice para que ese aceite se desplazara, ¿cierto?, en los otros cilindros y no se produjera un efecto, digamos, negativo, sobre todo en la partida del motor, que destruyera el motor y afectara a todos los que estaban cerca. Así que ese fue el motivo, digamos, más complejo. Todo lo demás fue perfecto porque la hélice se movía, el motor estaba fijo, ¿cierto? Y como les decía, tenía una buena relación peso-potencia, tenía muy buena refrigeración y además en la Segunda Guerra Mundial protegía a los pilotos porque eran tan grandes las áreas frontales que tenían estos motores que muchas veces salvaban al piloto que iba atrás de las balas que le dispararan los otros aviones. Y volvemos nuevamente al motor este radial, que era enorme, al PWR 4360, ¿cierto? Que fue el más grande construido y tal como les conté, tenía 28 cilindros dispuestos en cuatro hileras escalonadas de 7 cilindros. Ahora, hoy en día lo que se utiliza son los motores de cilindro opuesto, ¿cierto? También llamados boxer, que pueden diseñarse para producir hasta 400 o más caballos de fuerza, pero lo normal es llegar a un tope de 400. Siempre tienen, como lo mencioné, un número par de cilindros, ¿cierto? Y la mayoría de estos motores se refrigeran por aire. Existen algunos casos, como los Rotax, que se refrigeran por una mezcla de aire y líquido, pero la mayor parte se refrigera por aire. Ahora, en este tipo de motores de cilindro opuesto, ¿cierto? Los cilindros van adosados al cárter, por supuesto, y este tipo de motores se instalan horizontalmente en aeronaves de ala fija y verticalmente en helicópteros. Tienen un cárter pequeño, ligero, normalmente construido en aleación de aluminio, ¿cierto? Una alta relación peso-potencia y una área frontal muy reducida que les permite, digamos, centrarlo en carenados muy aerodinámicos. Y por supuesto, presentan menos vibraciones que los motores radiales, rotativos y en línea. Y ahí se presenta el caso típico de un cilindro, ¿cierto? Con las válvulas, básicamente, ¿cierto? Con la biela, con los crankshafts, digamos, con el cigüeñal, ¿cierto? Y los pistones. Ahora, los motores a pistón son los más comunes en la aviación general. En la aviación comercial son los turborreactores, particularmente los turbofan, y son prácticamente idénticos a los de los automóviles con tres diferencias. La primera es que los motores aeronáuticos están refrigerados por aire. La segunda
es que poseen sistemas de encendido dobles, particularmente, ¿cierto? Los magnetos, que independiente que yo me quede sin energía eléctrica en el avión, los magnetos siguen funcionando porque los lleva finalmente el cigüeñal, ¿cierto? Y el motor, y son generadores de corriente. Ahora hay que tener cuidado, ¿cierto? De siempre cuando uno va a trabajar en los magnetos, las bujías o los arneses de ellos, ¿cierto? Desconectar justamente la energía, porque no hay que olvidar que una bujía produce del orden de, en la chispa, 20.000 voltios. Entonces es un caso muy peligroso. Y además, la característica de los motores de aviación es que funcionan a distintas altitudes, que no es el caso de los motores de los autos. Ya. Por último, también, y se me olvidaba que en el caso de los cilindros de los motores de aviación tienen siempre dos bujías, que estas bujías tienen redundancia, en caso de que falle una, ¿cierto? La otra sigue funcionando, y tienen dos magnetos también, y además ese efecto de las dos bujías mejora la potencia y la eficiencia de combustión. Eso es muy relevante. Bueno, los motores estadounidenses siempre se han designado con una codificación de tres letras. Primero una X, una N y una G. La X son letras que describen las características del motor, por ejemplo, si es inyectado, si es opuesto, ¿cierto? Si es radial, si es en B, etcétera. Después viene la N, que normalmente da la cilindrada. Por ejemplo, si yo digo IO 540 K1 K5, el 540 corresponde, ¿cierto?, a la cilindrada del motor, que es en pies cúbicos, ¿cierto? Pulgadas cúbicas, me equivoqué, no son pies cúbicos, es inch cúbico, Sí. ¿ya? Y G es una variante específica, tengo que modificar eso, Mm, don Eduardo. Muy Ahí hay bien. un error, es inch cúbico. Bueno, y como les contaba, ¿cierto? Las letras siempre dan las características del motor, si es en línea, con una L, si O es de cilindro opuesto, si R es radial, si B es en B, si T es turboalimentado, si es S es con sobrealimentación, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las partes principales? Tenemos que entender que un motor recíproco tiene dos partes principales. La sección de potencia, que normalmente está asociada a los cilindros, el cárter, ¿cierto? Y la hélice. Y después la sección de accesorios, que ahí están básicamente las bombas, los filtros, los magnetos, etcétera. ¿Ya? El cárter siempre es una pieza fundida en aluminio, o en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Eh, en ella se apoya, por supuesto, el cigüeñal, que va en la parte interior. Eh, Además, ¿cierto? Hay que destacar que el diámetro de los cilindros, ¿cierto? En conjunto con la carrera del pistón, siempre determinan la cilindrada del motor. Después tenemos la biela, que es una pieza mecánica sometida normalmente a esfuerzo de tracción y compresión, porque transmite el movimiento alternativo, ¿cierto? Y lo transforma en un movimiento rotatorio al cigüeñal, que finalmente mueve la hélice. Normalmente sus secciones son en forma H, I o más, ¿cierto? Son fabricadas de acero, titanio o aluminio, ¿cierto? Y producidas por forja, y en algunos casos algunos fabricantes la maquinan. Son raros, normalmente son por forja. En el caso del cigüeñal, ¿cierto? Es un eje con codos y contrapesos que transforma el movimiento alternativo en movimiento rotatorio, y este se apoya lógicamente en el cárter, en los apoyos del cárter, y se fabrica en aleaciones de aluminio o titanio, y en algunos casos, digamos, bueno, en todos los casos tiene perforaciones y conductos para el paso de lubricante. En el caso del cilindro, ¿cierto? Los cilindros normalmente, que es donde se desplaza el pistón, eh, eh, el cilindro consta de pistones, válvulas, anillos, mecanismos de regulación y transmisión, y es allí donde se realiza la combustión de la mezcla aire-combustible, que da origen al movimiento alternativo, que transforma, ¿cierto?, el movimiento alternativo en movimiento giratorio a la hélice. El cilindro es una pieza que está hecha en su cabeza de aluminio y en la camisa, ¿cierto?, de acero, y que puede soportar altas temperaturas durante su vida útil. Ahora, acá podemos ver, ¿cierto?, el caso de un cilindro visto desde el punto de vista interno, donde tenemos, ¿cierto?, el pistón, la biela, ¿cierto?, y el cigüeñal con, por supuesto, los mecanismos de amortiguación de vibraciones, ¿cierto?, que son los contrapesos. Mm. Y en quinto lugar, tenemos el conjunto de eje de levas, varilla, balancín y válvula, ¿cierto? Que son finalmente los que permiten la apertura y cerrado de las válvulas, que permiten que ingrese la mezcla aire-combustible en el caso de los motores que tienen carburadores, ¿cierto? O
la premezcla que se produce un poquito antes en los cilindros, ¿cierto? Que es de aire combustible también, que en los motores de inyección. Ahora, el eje de leva, que es la parte de abajo, el camshaft, ¿cierto? Está unido normalmente a las varillas, está unido posteriormente a los balancines y finalmente a las válvulas. Ahora, los sistemas de aceite, existen dos sistemas de aceite que son muy importantes. El sistema de aceite húmedo y el sistema de aceite seco. En el caso de los motores Rotax, ¿cierto? Utilizan un sistema de aceite más bien seco. Es decir, el aceite se almacena en un tanque fuera del motor, ¿cierto? Y en el caso de los húmedos, ¿cierto? Que es el caso de los Continental y los Lycoming, el más común, ¿cierto? El aceite se acumula en el cárter, en la parte baja del cárter. Al lado izquierdo, ustedes pueden ver el sistema de aceite húmedo y al lado derecho, el sistema de aceite seco, ¿cierto? En los dos casos tenemos que, digamos, necesitamos necesariamente bombas y filtros. Las bombas son, por supuesto, de presión, ¿cierto? Para inyectar el aceite y en los dos casos podemos tener bombas de recuperación también. ¿Ah? Pero eso es muy importante ver que los motores Rotax utilizan sistemas de sumidero seco, es decir, tanque fuera de almacenamiento de aceite, y los motores Continental y los motores Lycoming húmedo, ¿cierto? Con el aceite en la parte baja del cárter. Por último, tenemos el sistema de inducción de aire y combustible, que es el más estándar que existe, ¿cierto? Con carburador, en el cual la mezcla aire-combustible se produce en el carburador y se envía a los cilindros, digamos, en forma conjunta desde el carburador. En el caso de inyección, ¿cierto? Llega solamente el aire, después se une con el combustible en una cámara previa al cilindro, ¿cierto? Ahí se mezcla y después se ingresa al cilindro. Esas son las diferencias más notables. Ahora, cabe señalar que, por supuesto, hoy en día todos los sistemas son de inyección, porque normalmente lo que producen los sistemas de inyección son una mezcla casi estequiométrica, ¿cierto?, en la cabeza de los cilindros, a diferencia de los carburadores, que es muy dispareja normalmente. Y por último, tenemos la caja de accesorios, ¿cierto? Que es la parte trasera, que podemos ver en esta figura, al cual van unidos los magnetos, ¿cierto? Las bombas, van unidos los tacómetros, van unidos también los filtros, etcétera, ¿cierto? Y es la sección que permite que se muevan los accesorios, obteniendo energía, ¿cierto? Del cigüeñal, por supuesto, a través de los engranajes. Por último, es necesario señalar, ¿cierto?, que tenemos la capacidad de generar energía, ¿cierto?, con el combustible. ¿Cómo lo hacemos eso, cierto? Entregando, digamos, absorbiendo energía del combustible. Transformamos el 25 al 30% de la energía en energía útil, ¿cierto? Y de eso, ¿cierto? De esa energía que tenemos, ¿cierto? Que convertimos en energía útil, ¿cierto? Hay otra parte, ¿cierto? Que desechamos a la atmósfera, que es el 40-45%, ¿cierto? De la energía química, en otras palabras, y otra parte removida por el sistema de aceite, que es del 5 al 10%, y por último, del 15 al 20%, es removida por las aletas que permiten la refrigeración del motor. En otras palabras, ¿cierto? Solamente en los motores recíprocos utilizamos un 25 o un 30% de energía útil de toda la energía química disponible. La eficiencia total de un motor recíproco es la eficiencia térmica por la eficiencia propulsiva. La eficiencia propulsiva de la hélice es muy notable porque es del orden del 85% y la eficiencia térmica solamente del 30%. Si multiplicamos ambos factores, la eficiencia global de un motor recíproco es del orden del 26%. Ahora, en una prueba de rendimiento, tenemos acá algunas preguntas. Por ejemplo, y la pregunta número 1 es: ¿qué significan las letras I/O? La respuesta correcta en este caso sería la alternativa 1, que es inyección y opuesto. La pregunta número 2 es refrigeración de motores recíprocos, si es por aire, en el caso de los motores de aviación, o por líquido, en la mayor parte de los casos por aire. La tercera pregunta es la sección de potencia. Si el pistón corresponde a la sección de potencia o el magneto corresponde a la sección de potencia. En realidad el pistón corresponde a la sección de potencia, porque el magneto normalmente se asocia a la sección de accesorios. El ciclo de un motor recíproco, lógicamente, corresponde al ciclo de Otto, porque el ciclo de Dayton es de un turborreactor, ¿cierto? Y el ciclo de Otto, como vimos, ¿cierto? El ciclo, digamos, ampliamente usado en los motores recíprocos.
Por último, la función del eje de leva es abrir o cerrar las válvulas, ¿cierto? O mover los magnetos. Por supuesto, el eje de leva lo que hace es abrir y cerrar las válvulas, ¿cierto? Para que ingrese el combustible y salgan los gases de escape. Y finalmente, el número de bujías por cilindro, ¿cierto? En el caso de la aviación, siempre los motores utilizan dos bujías por cilindro, ¿cierto? Para redundancia, ¿cierto? Y para mejorar la potencia. En el caso de los vehículos, solamente una bujía por cilindro. Eso es. Oye, ¿Alguna pregunta? muchas gracias, Jaime. La verdad que ha sido muy directa este repaso de concepto en términos tecnológicos del motor. A mí me queda pendiente algo que a lo mejor en una próxima oportunidad lo podemos tocar, que es respecto a la mejora de rendimiento que alcanzaron motores que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Motores del Merlin, por ejemplo, en la cual se instalaron turbocompresores, también en motores Pratt Whitney fabricados en Estados Unidos, que equiparon al P-51 Mustang, que fue fundamental para alcanzar rendimiento o buen rendimiento a alta altitud. Que estamos hablando de un tema militar porque efectivamente necesitaban operar para combatir a cazas alemanes. Podemos hablar del el Focke-Wulf 110 que dio dolores de cabeza a los británicos, pero es un tema que lo podemos desarrollar en una próxima oportunidad. Pero Sí, el tema te quería plantear sí. era ese, si tú te puedes referir brevemente. Claro, claro, digamos, hay sobrealimentado y turboalimentado. Los Ok. sobrealimentados, la característica es que el compresor lo mueve en la caja de accesorios. ¿Por qué? Porque necesitan un compresor que comprima el aire para que lo inyecte a más presión, ¿cierto? A gran altitud, para que se produzca una combustión más adecuada en los cilindros. Y el turboalimentado es que se ocupan los gases de escape que mueven una turbina, Compresión. ¿cierto? A alta temperatura y alta velocidad, y esa turbina está conectada a un compresor y tiene el mismo efecto ese compresor que ingresa, ¿cierto? Y lo manda a presión a los cilindros. Entonces ahí está la diferencia entre los turbos y los sobre. Los sobre, el compresor lo mueve la caja de accesorios, son menos eficientes. Los turbos son los gases de escape que mueven la turbina y esta mueve a su vez un compresor. Esa es la explicación más Perfecto. rápida y lógica de ambos. Ok, bueno, para el que no está muy al tanto de estas tecnologías, eso significa que la masa, aumenta la masa de aire. Ese es el punto que uno inyecta al cilindro, mayor cantidad de masa de aire, por lo tanto aumenta la presión también. Y ahí hay otros temas relacionados con la parte mecánica, porque si aumenta mucho la compresión, también hay un tema de resistencia, las bielas, en fin, que fue un desafío que tuvieron. Yo diría alemanes e ingleses en su época y norteamericanos también. Junto con lo que tú habías mencionado, hay una aeronave que quisiera mencionar porque tuvo problemas giroscópicos, parecido a los que mencionabas que ocurrieron durante la Primera Guerra, sino hay una Spitfire que posiblemente algunos lo han visto, que era de hélices contrarrotatorias. Y esa fue una solución al problema giroscópico, porque era tanta la potencia del motor que era muy complicado para el piloto controlar la aeronave. Una potencia descomunal, sobre los 3000 HP. Pero el problema es que, producto del efecto giroscópico, al piloto le hacía muy difícil controlar el avión en combate, ¿ah? Porque tenía que luchar contra el efecto giroscópico. ¿Y cómo lo resolvieron? Instalando una hélice contrarrotatoria. Así que es bien interesante por si lo ven, alguna gente se puede preguntar, bueno, ¿y esa aeronave? Pero tenemos hartos Hay temas una, para conversar, hay Fernando. mucha gente podría pensar que los motores recíprocos son de hace 80 años, la Segunda Guerra terminó hace 80 años, Mm. pero realmente los motores recíprocos están, ¿cómo se llama?, muy en boga. Bueno, Jaime habló de los motores Rotax, que es la nueva generación de motores, pero ¿cómo se llama?, permanecen funcionando muy bien porque hay toda una gama de aviones, lo que se llaman de aviación general, clubes aéreos y de ese tipo de aviones, eh, que, que necesitan, que no necesitan un motor mucho más grande, como por ejemplo un motor turbohélice, o sea, una turbina que mueve una hélice, y básicamente por un problema de costo. Por eso los costos que decía Jaime para un avión pequeño
son muy buenos. Y además estos motores son muy confiables, muy confiables. Realmente los problemas en los motores normalmente vienen por algunos accesorios, los magnetos, etcétera. Pero en general, los motores que se usan mucho tiempo son muy confiables. Ese es un detalle que sería interesante dar a entender. Es un muy buen punto, porque efectivamente las- los daños que se puede producir en un motor o el otro son totalmente distintos. La complejidad que tienen las turbinas, por ejemplo, Mm. que es otro ámbito, otra potencia, pero también tienen otros problemas. Así es que, bueno, yo no sé si hay algún alcance, otro comentario para dar por finalizado esta jornada. No, Perfecto, ok. Bueno, quiero agradecer una vez más a Jaime Telles, nuestro panelista, y a nuestros panelistas habituales, Sergio, Fernando, por esta jornada y ya los dejo invitados para un próximo episodio donde poder ahondar sobre este tema y otros temas más que tenemos pendientes. Porque estamos elaborando cada semana los contenidos y viendo qué cosa puede ser de interés también para quienes están suscritos y aquellos que les gusta el tema aeronáutico. Así que muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes y hasta la próxima jornada. ya. Así que Buenas hasta tardes. pronto. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy Chao, buenas muchas tardes. gracias. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao.